Queridos amigos, bienvenidos a esta primera sesión internacional del Parlamento Universal de la Juventud en torno al tema Darnos voz, hacia la cima de una nueva comunicación. Antes de iniciar esta sesión, quisiera dar la palabra a Eliana Guglielmi, quien es la presidenta internacional del PUG. Bienvenida, Eliana, y muchas gracias. Hola, Cris. Hola a todos. Muchas gracias. Antes de comenzar, Cristina explicará cómo se desarrollará toda esta primera sesión internacional. Quisiera transmitiros la voz de dos grandes Sherpas que nos están encomendando o se están encomendando una misión grandiosísima, que son Fernando Rielo y el Papa Francisco. En el 1999, Fernando Rielo, fundador de este Parlamento, decía: el joven que aún no se ha anquilosado en prejuicios educacionales, culturales o sociales, tiene una misión: restablecer a través de este Parlamento los más altos valores que han sido arrebatados al ser humano por el mismo ser humano. Esta misión es posible solamente si caminamos unidos en nuestra intención, deseo y obras. Y hoy, exactamente en este último año sobre todo, Papa Francisco está pidiendo a todos nosotros, a todos en este mundo, cristianos y no cristianos, esto: volvamos a aprender y a vivir una colegialidad afectiva. Que aprendamos a caminar juntos, porque es esto, dice Papa Francisco, lo que nos transforma en una verdadera familia humana. Cuando entramos en diálogo, nos cuestionamos, caminamos y al final no somos lo mismo de antes. Hemos cambiado. Caminar juntos es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no tan fácil de poner en práctica. Entonces, a partir de hoy, sobre todo a nivel internacional, sobre los hombros de estos dos grandes Sherpas que nos están guiando, les pediríamos, de parte del Comité Internacional, del PUG, de la Juventud Idente, les pediríamos esto: que tengáis en cuenta que cada uno de vosotros ha recibido una gran misión. Tenéis un mundo a vuestro alrededor que está sediento de trascendencia, dice Fernando Rielo, y necesita vuestra generosidad, vuestra grandeza personal, y que esto os ayude a poder ayudar a los demás. Muchísimas gracias y enhorabuena por todo. Muchísimas gracias, Eliana, y vamos a seguir con esta sesión internacional. Esta es la primera de 6 sesiones internacionales que realizaremos como recorrido hacia la sesión plenaria final, que tendrá lugar en octubre del 2022 de manera virtual. En estas sesiones preliminares pondremos en común la reflexión de los participantes para elaborar propuestas acerca de las preguntas finales de cada etapa del cuaderno de trabajo. Empezamos hoy compartiendo el trabajo ya realizado en grupos locales, nacionales e incluso a nivel individual sobre los fracasos, los fallos de nuestra comunicación. La pregunta a la cual ustedes deben dar respuesta hoy en común es la siguiente. Según su experiencia, ¿cuáles son los principales fallos o fracasos de nuestra forma de comunicarnos? Y elijan juntos las 3 más importantes, más peligrosas o más dañinas. Les animamos a que en los grupos, aunque elijan las más importantes, puedan recoger todas las ideas que aporten los jóvenes. Y responderán también a la siguiente pregunta: ¿cuáles son sus causas y consecuencias? Y elegirán también las más importantes. Como pueden observar, en estos momentos quizás les estamos bloqueando sus micrófonos, pero posteriormente les vamos a dar paso para que puedan interactuar en los grupos, y también les animamos a que utilicen la cámara para actuar de mejor manera. En los primeros minutos de esta sesión vamos a ponerles en contexto acerca de la importancia del tema de hoy.
Después daremos paso a las palabras del Padre Jesús Fernández Fernández, quien es el presidente del Instituto ID de Cristo Redentor, de misioneras y misioneros videntes. En otras sesiones tendremos siempre al inicio la presencia de un experto. Después de esta primera parte pasaremos al apartado más importante de nuestro encuentro. Se trata del momento en que ustedes, en pequeños grupos, darán respuesta a las preguntas propuestas para conformar nuestro manifiesto internacional. Habrá un coordinador y un secretario en cada grupo que le recordarán la metodología del PUG para la toma de decisiones en común. Para esta actividad contarán con aproximadamente 1 hora. Finalizada la sesión, los responsables de cada subgrupo deberán enviar al Comité Internacional del PUG el aporte que han preparado juntos. Recordemos entonces la importancia del tema de hoy. En esta edición del PUG, si nos proponemos reflexionar y elaborar propuestas acerca de cómo debe ser nuestra comunicación, si hablamos, por ejemplo, de la libertad de expresión, deberíamos preguntarnos, ¿qué es una verdadera libertad de expresión y cómo alcanzarla? El planteamiento que proponemos es el siguiente. Comparamos la comunicación y la libertad de expresión con una escalada realizada en cordada, donde son fundamentales el esfuerzo, la técnica y la colegialidad para obtener los mejores resultados. Como jóvenes parlamentarios debemos reflexionar acerca del verdadero sentido de la comunicación y cuándo nuestro esfuerzo por comunicarnos produce los frutos deseados. En la Carta Magna de Valores para una Nueva Civilización, que fue proclamada por los jóvenes del PUG en el año de 2010 después de una sesión plenaria internacional en la ONU, los jóvenes declaran: la comunicación, en la multiplicidad de sus aspectos, es acción recíproca, que tiene su principio y su fin en la comunión entre las personas. Nos comprometemos a defender la libertad de palabra y de opinión, siempre que sea dentro de un respeto a los demás, sin ceder a la tentación de control de la información y de las conciencias dictada por el afán de poder. Si el fin de la comunicación es la comunión, si la libertad no es algo instintivo e impulsivo, sino que es terreno común, fruto de la calidad de la relación interpersonal, inspiradas en este texto, empecemos nuestra reflexión tratando de reconocer cuáles son los errores comunes, expediciones fallidas según la metáfora de la escalada, que debemos superar para lograr una auténtica comunicación. Antes de empezar nuestro trabajo colegial sobre la pregunta del manifiesto, escucharemos las palabras del presidente del Instituto y de Cristo Redentor, Padre Jesús Fernández Fernández. Muchísimas gracias, Padre Jesús, por tu presencia. Y a Eleana, como responsable del PUG a nivel internacional. Me han pedido unas palabras sobre el tema de la comunicación. Yo empiezo, diré algunos textos, incluso de nuestro padre fundador, y algunas reflexiones que han hecho también, aunque lo diga a mi forma, de algunos autores. La persona humana no puede existir sin una relación, y una relación que no puede ser de cualquier manera. Todos tendemos a tener una buena relación. Por tanto, lo más natural del ser humano es la comunicación, el diálogo, el encuentro. Decía Fernando Rielo que el pecado original introdujo el individualismo. Con el individualismo, la incomunicación, que tiene como característica la resistencia frente a Dios y a los demás seres humanos, en tal grado que el concepto de prójimo queda convertido en objeto del propio interés. Aquí acaban las palabras de Fernando Rielo. Y a mí me surge la pregunta, ¿cómo encontrar hoy una comunicación auténtica en que las palabras, los gestos, los signos sean bien recibidos y comprendidos?
Es posible en nuestra civilización confusa que haya lugares y modos de encuentro auténtico. ¿Cómo estar en las redes sociales sin ser trastornados por la superficialidad en los medios de comunicación, envueltos en una marea de imágenes que propician el individualismo y el consumo? ¿Cómo educarse para la comunicación auténtica en una civilización de masas y con tantos bulos o mentiras en las redes sociales? Desde luego, hay muchos momentos bellísimos de comunicación en la actual sociedad, pero son precisamente estos momentos bellos los que nos hacen comprender que en muchos aspectos de la vida las cosas no van precisamente en esa dirección. ¿Cuántos deseos frustrados en la comunicación por no saber comunicarnos dentro de nosotros mismos y con las personas que nos rodean? Si hablamos de nosotros mismos, observamos que muchas veces entramos en contradicción. No expresamos como quisiéramos nuestros sentimientos. Debemos guardar y en otros momentos reprimir. No nos comprendemos a nosotros mismos y percibimos lo mismo detrás de la mirada sombría y tensa de las personas muy próximas a nosotros. Son, como dicen otros autores, como pequeñas neurosis, algo que llevamos dentro y que quizás se ha vuelto tan connatural que pensamos que no hay remedio para estas pequeñas neurosis. Pero cuando nos encontramos con una persona que muestra una gran transparencia, un dominio de sí mismo y transmite una paz porque la está viviendo, entonces intuimos que existe un modo de vivir distinto y que eso sería más connatural. Y esto sería lo propio, o lo menos para meditar, reflexionar dentro del Parlamento de la Juventud. En el interior de la familia, porque todos procedemos de una familia, podríamos mejorar notablemente la comunicación si solamente nos propusiéramos crear un clima de confianza y hacer un pequeño esfuerzo para educarnos en saber escuchar guardando silencio. En la sociedad casi nos hemos habituado a una conflictividad permanente entre grupos con intereses diversos, ya sea a nivel económico, cultural y sobre todo político. Los conflictos, dentro de ciertos límites, no son totalmente negativos, pero el nivel actual de los conflictos está desbordando esta sociedad. La comunicación de masas ha abdicado de su función primordial para convertirse en amplificador de todos los conflictos, inclusive los interpersonales. Las redes sociales se hacen eco de sensaciones fuertes y excitantes para vender y ganar audiencia por informaciones no serenas y equilibradas. Por otro lado, hay una multitud de soledades que proclaman a grito ser escuchadas y ser curadas. Atención, queridos amigos del Parlamento Internacional de la Juventud IDENTE.
Los creyentes se sienten incómodos para hablar de la fe a los no creyentes. ¿Y por qué? Por miedo, por cobardía. Y los que escuchan, falta de respeto. Este es uno de los problemas más acentuados de nuestra cultura occidental, que parece que ha entrado en un silencio respecto a la fe, que raya en parálisis o alergia a estos temas, principalmente de la fe, de la esperanza y de la caridad. ¿Dónde radica la raíz de la incomunicación? ¿Cómo curarla? No se trata ahora de proponer caminos difíciles. El buen comunicador sabe escuchar, sabe observar, sabe aguardar el momento oportuno para hablar. El buen comunicador es un buen cirujano que sabe utilizar el bisturí de las palabras o de la palabra sanante. Sabe lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir. La comunicación auténtica consiste en momentos cicatrizantes de heridas, a veces muy profundas. Es un proceso de dolor y de reconciliación. El diálogo y la participación de experiencias forma parte de la comunicación. La comunicación honesta y transparente crea dentro de nosotros un nuevo pensar y un nuevo sentir sobre la existencia. Es crecer en el silencio y en una vivencia privilegiada. ¿Qué cosa más apetecible que una comunicación transparente, una perfecta reciprocidad sin sombras ni velos? Nuestra época identifica el saber con el poder y se convierte entonces en voluntad de poder. De esto han hablado tantísimos autores. Esa voluntad de poder que promueve la tiranía de la subjetividad, de la cual pueden hacer toda clase de manipulación y aprisionamiento del otro. A veces la comunicación predomina el dominar, el poseer. Y estos son burdas caricaturas de la verdadera comunicación. Qué lejos tenemos que estar, o tenéis que estar, jóvenes de este Parlamento, del dominar y el poseer. Eso va contra la libertad de la persona. Una falsa esperanza de comunicarse en forma auténtica no puede absorber al otro, haciéndole perfectamente homogéneo consigo mismo o con uno mismo. Quiero que el otro piense igual que yo, que actúe igual que yo. Cristo, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, como dice el Evangelio de Marcos, viene a nosotros como maestro de la comunicación. Si nos disponemos a seguirlo en el camino, no del optimismo, de la esperanza, que va mucho más lejos, porque va al corazón de este Padre que nos ama con locura, y además del destino que nos propone. Dios es comunicación. Esto lo afirma nuestro fundador Fernando Rielo, que dice: naturalmente, Dios es logos, es decir, Dios es verbo, Dios es comunicación.
aunque solo sea porque no es sustancia inerte como el hierro, la piedra, el aire o el fuego, es comunicación. Final de las palabras de Fernando Rielo. La materia, el materialismo, es incomunicación, carencia de vida. El diálogo con el Padre da sentido a toda comunicación y relación humana. Y así lo afirma Fernando Rielo con estas palabras. El diálogo con el Padre es trascendental, sale de mí, de mi espíritu. Es un estado espiritual, es como una inclinación, es una llamada, es una comunicación, es una percepción comunicativa que a su vez lleva implícito el reconocimiento de un Padre que responde a mi sentimiento filial. No es una conversación donde yo le digo y él me dice y yo le vuelvo a decir. El diálogo en general son mociones que inclinan al espíritu a interpretar una situación que está dentro del campo de los dos, de Dios y yo. Característica fundamental, esencialidad de este diálogo es lo santo, que es lo máximo del amor, nunca lo no santo. Es instructivo porque es creador de percepciones. Es como él contesta poniéndome una percepción que resulta espontánea. Percibo de pronto una verdad que yo necesitaba y me digo, qué bien me ha venido al espíritu. Es decir, él me va instruyendo con mociones que por la bondad de ellas y por el ajuste a mi circunstancia, veo que es la palabra exacta que yo necesitaba. Por último, decir que el amor es comunicación, es grandeza, es lenguaje, es ilusión. Estas son palabras de Fernando Rielo. Si todo se constituye en relación, según nuestra percepción general, la relación mejor, la relación que cura, la relación que crea, que nos hace crecer, que nos hace madurar, que nos hace progresar, no es otra que el amor, la generosidad, que engendra paz, no violencia, alegría, no tristeza, libertad, no esclavitud, una libertad interior frente al egoísmo que hace al ser humano esclavo, como dije antes, triste y además agresivo. Solo Cristo nos puede dar la auténtica paz, porque Él es la paz. Nos da la auténtica alegría, porque Él es la alegría. Una alegría que no puede dar el mundo. Y Él es la libertad que nos hace verdaderamente, auténticamente libres. Y una pequeña reflexión que no está ahí escrita, está en otro sitio, en un cuaderno pequeñísimo. Quiero deciros lo siguiente. A vosotros, jóvenes, cuando escribimos, me sucede muchísimas veces, hay páginas que se resisten a los que la van a leer, porque a veces parecen duras de leer y de digerir. A veces pueden parecer lejanas a la realidad de muchas personas. Yo creo que hay que escribir con frases que sean de inmediata aplicación.
que es lo que he intentado al principio. Tenemos que ser comunicadores de la alegría y del amor, o de la alegría y la santidad, comunicadores amables, de buen humor, comunicadores de la sonrisa del corazón, no la sonrisa de aquí, de los músculos esto. Y quiero decir algo de las dificultades de la comunicación en nuestro interior, porque a veces buscamos la paz, pero la paz no está fuera y lo estamos viendo. La paz está en nuestro interior, en nuestro espíritu. ¿Cuántas veces hay personas que dicen, no estoy en paz conmigo mismo? Otros que dicen, no logro expresar como quisiera mis sentimientos. Y otros dicen, es que yo no me comprendo ni a mí mismo. Todo esto va a afectar a la comunicación, al diálogo. Si hablamos de la familia, puesto que todos formamos parte de una familia, se podría mejorar el diálogo en la familia y educarnos, porque luego los jóvenes que no se educan en la familia, en un diálogo, se nota, se observa. Y Fernando Rielo, nuestro fundador, quería eso, que nos curáramos interiormente para poder dialogar entre nosotros. Y se podría, repito, mejorar este diálogo en la familia si hubiera confianza entre los padres y los hijos, los hermanos. Queremos un poco más, pero nos cuesta educarnos en la pedagogía del esfuerzo, que es esencial para la salud y la alegría de la vida. Fijaros bien, hoy se están formando jóvenes muy débiles y que caen fácilmente en trampas, no están habituados al esfuerzo. Si hablamos de la sociedad, ¿qué otra dificultad encontramos? La conflictividad permanente, esa inestabilidad que impide disfrutar de las cosas bellas de la vida y que la sociedad ofrece. No todo en la sociedad es malo, ni mucho menos. La comunicación, por ejemplo, de la fe, a veces es, como dije antes, titubeante, es como insegura. Hay como un mutismo, hay como una parálisis. Pero ¿es realmente todo así? Lo cierto es que hay, como se dice ahora, una soledad social. Muchas personas se sienten solas, aunque vivan con otras personas, pero se sienten solas, que necesitan ser curadas con la comunicación. Este es un objetivo del Parlamento. Por supuesto, entre las raíces de la incomunicación está la mentira, la falsedad, ya lo hemos dicho. Queremos que la comunicación, lo que voy a decir puede parecer grandioso y fascinante, ideal, ¿no? Pero habría que tener fusión total de corazones, de mentes, comunicación transparente, como hemos dicho, que no hayan sombras entre nosotros, que no haya ansia oscura de dominio, como hemos dicho,
que no haya prisas en la comunicación. ¿Por qué? Porque si no, no respetamos los ritmos de cada uno de nosotros y de las personas que nos rodean. Un diálogo debe ser respetuoso, que permita una comunicación auténtica. En definitiva, repito, todo lo contrario a lo que hemos dicho antes, de querer poseer y dominar. Eso es la forma de querer manipular a las personas. Hay que trabajar. Tenéis que trabajar para que se obtengamos raíces profundas y a atender a los interrogantes más profundos y poder guiarnos. Nuestra misión es ayudar, a guiar a vuestra propia vocación profesional, religiosa, ayudaros y ayudarnos mutuamente. Nada más. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jesús, por nos va a ayudar mucho todo lo que nos has compartido para poder justamente reflexionar en los grupos con más profundidad y también para que los jóvenes que están aquí pues vean toda la grandeza, ¿no?, de su vocación como jóvenes y también pues para formar esa nueva comunicación que queremos crear entre nosotros. Ahora viene el momento más importante del grupo y de la sesión de hoy, que es justamente cuando ustedes van a estar en pequeños grupos y van a poder profundizar sobre estas preguntas que anteriormente ya han reflexionado en cada una de sus ciudades, en sus países. La dinámica que vamos a seguir es la siguiente. Se van a abrir unos grupos, ustedes tendrán que encontrar la opción dentro de los controles del Zoom para unirse a los grupos y van a entrar de manera voluntaria en el grupo que les corresponda. ¿Y cómo saben cuál es? Bueno, van a elegir grupos por idiomas. Están los grupos en español, habrá 8 grupos en español y habrá 4 grupos en inglés. Tienen que elegir el grupo que corresponda al idioma que mejor se puedan comunicar. Entonces, eligen español o inglés en cualquiera de los grupos que estarán abiertos. Tenemos previstas 10 personas por grupo, entonces en el momento que vean que un grupo tiene más de 10 personas, utilicen el grupo siguiente que tenga menos personas para que puedan así distribuirse de manera más homogénea a las personas en los grupos. Entonces, a partir de ahora van a contar con aproximadamente 1 hora para el trabajo de los grupos y encontrarán dentro de los grupos a 2 personas responsables, uno que será el coordinador o coordinadora y el otro será el secretario o secretaria. Estas 2 personas les van a guiar en todo momento para saber cómo intervenir y realizar sus aportes a este manifiesto. Para que lo conozcan posteriormente a estas sesiones, vamos a hacer un manifiesto con todos los aportes de ustedes y les daremos posteriormente oportunidad para también dar su opinión sobre si recoge las ideas que han trabajado. Pero esto será en otro momento. Hoy tienen que compartir en los grupos y dejar su aporte cada uno dentro de los grupos en los que estén. Que les vaya muy bien. Si tienen algún problema técnico, pues estaremos pendientes para apoyarles y ayudarles a poder entrar a los grupos. Muchas gracias.